Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada. Las noticias de hoy las comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos ahora con los titulares. Empate entre Netanyahu y Gantz, pero claro triunfo del bloque de derecha en las elecciones de Israel. El laborismo israelí se derrumba de forma catastrófica y también baja la izquierda de Meretz y los partidos árabes. Airbnb se retracta de la eliminación de alojamientos en asentamientos en los territorios en disputa. Nueva York declara emergencia pública sanitaria por la epidemia de sarampión en barrios de ortodoxos judíos y los obliga a vacunarse. Estos son los asuntos de hoy. En la segunda parte de estas noticias les hablaremos de la agenda cultural. Hablamos ahora de las elecciones israelíes. A pesar de que el recuento final de los votos no acabará antes del jueves, Benjamin Netanyahu tiene allanado el camino para su quinto mandato como primer ministro. Según los resultados actualizados hasta ahora, el bloque de los partidos de derecha y los ultraortodoxos acumula 65 escaños frente a la centroizquierda y los partidos árabes, que sumarían apenas 55. El partido Likud, encabezado por Netanyahu, y su rival, el partido azul y blanco, Cajol Labán, liderado por el ex jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, alcanzaron un empate técnico con 35 diputados cada uno. Le siguen de lejos las dos formaciones ultraortodoxas, Shas y Yahadut HaTorah, cada una con 8, un incremento para ambas formaciones. Entre otros grupos de derecha, la Unión de Partidos de Derecha obtuvo 6 escaños. Kulanu pasó el umbral mínimo de votos necesarios para conseguir 4 escaños y el partido del extitular de Defensa, Víctor Lieberman, Israel Beiteinu, habría logrado 5 y anunció que recomendará a Netanyahu para la nueva coalición. La sorpresa en dicho sector fue la dificultad de Ayemin Hadash, el nuevo partido de Naftali Bennett y Ayelet Shaked, para superar el umbral mínimo, aún por confirmarse. Sí, de alguna manera podría decirse que la sorpresa en estas elecciones fue que no hubo ninguna sorpresa. La gente se esperaba que esta vez, tal como anunciaban las encuestas, pues Benny Gantz podía dar la batalla y desplazar a Netanyahu, aunque sea como primer partido votado, aunque todo el mundo veía la dificultad de que llegara a armar una coalición, pero ni siquiera eso. Es más, las últimas recuentos de votos, aunque todavía no estamos en los definitivos, en vez de 35 y 35, parece que le dan hasta 37 a Netanyahu por la ley de reparto de los restos que quedan por allí colgando. Y también queda por saber si el nuevo partido de Naftali Bennett está muy al borde de conseguir este cuarto escaño que le permitiría entrar en la Knesset, si no se quedaría fuera. Y eso seguramente fue una sorpresa para él, para el propio Bennett. ¿Cuál es la situación? Pues, como decíamos, que prácticamente a pesar de toda la campaña y de todo, pues no ha cambiado básicamente nada. Tenemos un Netanyahu que ha consolidado y mejorado los escaños que tenía en el Parlamento anterior, que eran 30 y ahora son 35 o 37, por ahí estarán. Y sus socios de gobierno se han mantenido o han mejorado en algunos casos, como los partidos ultraortodoxos, y los otros, los que son de derecha y que podrían hacerle algo de sombra, persisten, algunos en esta coalición de partidos de derecha, otros como Kulanu pasando de 10 a solo 4, Israel Beiteinu también salvando los muebles con 5, pero la suma de todos estos pues da ya bastante holgado por encima de los 60, que con 61 ya tendría la mayoría para tener la mayoría en el Parlamento, en la Knesset, y formar gobierno. Con lo cual, pues ha sido un éxito total, se puede decir, para Netanyahu después de todos estos años, que aparte de las acusaciones de corrupción, pues hay un desgaste lógico en cualquier tema, en cualquier partido y en cualquier escenario democrático del mundo. Seguir con el mismo jefe de gobierno durante tanto tiempo es un poco
A veces requiere un poco de cambios, pero en Israel la población ha preferido quedarse con lo que conocen. Y yo creo que incluso a Netanyahu, con esta conformación, si se consolida, pues le va a ser incluso un poco más sencillo que en el parlamento anterior o en el gobierno anterior. Primero porque se ha sacado de encima una mosca que le tiene detrás de la oreja desde hace bastantes años, que se llama Naftali Bennett, que ha cometido, al parecer, un error estratégico alejándose del propio partido que había fundado para fundar uno nuevo. Y bueno, y como este personaje ya no va a estar en el Parlamento, pues tampoco va a estar en el gobierno y tampoco le va a hacer ninguna sombra a Netanyahu. ¿Qué es lo que puede pasar? Algunos decían, no, lo mejor sería un gobierno de unidad nacional entre Gantz y Netanyahu, pero Netanyahu está muy cómodo tal como está. Y en un gobierno de unidad nacional con Gantz, que aparte Gantz dijo que con Netanyahu no, que podría ir con el Likud, pero con Netanyahu no, pues supondría tener problemas, si no ahora, en el futuro, con los partidos ultraortodoxos, por ejemplo, porque en la coalición de Gantz hay figuras relevantes del laicismo. También hay, yo diría que hay antecedentes de muchos años de Netanyahu, que no solamente tiene carisma, sino que también tiene muchas tablas en la política israelí y que durante todos estos años ha sabido ir ninguneando a sus enemigos políticos a través de justamente su entrada en la coalición. Así pasó con Ehud Barak, con Tzipi Livni y con otros personajes que al final salieron muy escaldados de su colaboración en un gobierno con Netanyahu. Por lo tanto, el hecho de que Benny Gantz o el partido Cajol Laván entrara en este gobierno no lo beneficiaría a la larga. Pero también hay que decir que es muy difícil imaginarse que el jefe de la oposición va a ser Benny Gantz, porque es una figura que, aunque es muy respetada como oficial militar, pues como político no ha demostrado hasta ahora absolutamente nada. Y su retórica es mucho menos eficaz, pero mucho menos eficaz que la de Netanyahu. Con lo cual, pues, o que el Parlamento se va a volver bastante más aburrido o que van a haber cambios en la oposición. Esto respecto al campamento o al campo de la derecha en Israel, o centro y derecha. Y ahora en la próxima noticia hablaremos de la izquierda. El histórico partido laborista israelí, Abodá, tendría apenas entre 6 y 7 puestos en la próxima Knesset, según los últimos resultados. Bajo la dirección de Avi Gabay, habría llegado al punto más bajo de su historia tras haber sido el partido político de mayor tradición del país, al que gobernó desde la creación del Estado hasta 1977 de forma ininterrumpida. Abodá tenía 24 escaños en el último parlamento israelí. Antes de las elecciones, su líder decidió disolver su alianza con Tzipi Livni. Muchos militantes esperan su renuncia como jefe del laborismo. Por su parte, el partido de izquierda, Meretz, podría quedarse con un diputado menos y la disuelta lista árabe conjunta habría perdido mucho fuelle por separado. También quedarían fuera otras opciones como el populista Zeut y Geser. Bueno, es lo que decimos de la izquierda. La izquierda ha quedado muy ninguneada, muy tocada. Como decimos, Abodá, que era el partido laborista, era el partido, digamos, que había tenido a jefes de gobierno como Ben Gurión, Itzhak Rabin, Shimon Peres, Golda Meir, pues hoy en día es un partido prácticamente marginal, que no solamente no es el líder de la oposición, sino que por cantidad de votos estaría por lo menos en el 5º lugar, si no más abajo.
con lo cual pues ha sido un descalabro total. No sé si se podrá recomponer desde dentro o si esto dará lugar a una nueva socialdemocracia que tenga que surgir. La izquierda de Meretz está tocada, pero no tanto. Y la lista árabe conjunta sí que ha acusado una disminución notable en los votantes, lo que seguramente se debe a la falta de participación en estas elecciones, quizás porque justamente no concurrían conjuntamente todos los partidos árabes. La conclusión de todo esto es que en Israel se ha dado una situación bastante paradójica, y que es que el Likud, que en su origen surge de la derecha israelí, con las figuras líderes entonces que eran los que habían estado al frente de los grupos de derecha, como incluso antes de la declaración de la independencia, como el Lehi, el Irgun, Etzel, con representantes como Menachem Begin, Ariel Sharon, etcétera, pues hoy en día ese partido, que siempre fue un partido muy de derechas, por decirlo de alguna manera, se ha convertido en la actual coyuntura en un partido de centro, porque lo único que hay a la izquierda es algo así como un centro, que es el Cajol Labán de Benny Gantz, que no es un partido de centro-izquierda, sino simplemente un partido de centro, y a la derecha tiene algunos grupos de derecha que no son más radicales que en el sentido religioso, por ejemplo los partidos ultraortodoxos, y un poco más alejados partidos de ultraderecha, como los que han constituido la Unión de Partidos de Derecha. Y también hay una serie de partidos un poco más centrados, como Israel Beiteinu o Kulanu. Con lo cual, la situación actual es que tenemos al Likud coronando a Netanyahu prácticamente en el centro, y tenemos a izquierda y derecha algunas fuerzas. Por la izquierda, entre comillas, tenemos a Benny Gantz; por la derecha, entre comillas, tenemos a Israel Beiteinu y Kulanu, y en los extremos, pero ya muy alejados de cualquier posibilidad de mayorías sociales, tenemos lo que era la izquierda en Israel, Meretz, Avodá por una parte, y en la otra pues los, acérrimos defensores de un Israel, de un gran Israel, como son los de Otzma Yehudit, que forman parte de esta coalición o unión de partidos de derecha. Con lo cual, pues Netanyahu se ha convertido de alguna manera en una especie de rey, también por la longevidad en el cargo, y haciendo honor a su nombre, y parafraseando a aquel mítico guitarrista de blues, pues hay mucha gente que ya lo llama B.B. King. En el mes de noviembre de 2018, la compañía estadounidense Airbnb anunció que eliminaría de sus publicaciones unas 200 propiedades de judíos israelíes ubicadas en las comunidades en Cisjordania, Judea y Samaria, al encontrarse en un territorio que está en el corazón de la disputa entre israelíes y palestinos. El movimiento del boicot anti-Israel, BDS, celebró la decisión de Airbnb, y las organizaciones pro-Israel advirtieron que se trataba de una decisión racista y equivocada. Tras varios meses de intensa lucha legal contra esta decisión, la compañía estadounidense anunció en su página web que no retirará de sus publicaciones las propiedades de israelíes en los territorios, aunque renuncian a los beneficios de sus actividades en esa región, que serán donados a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ayuda humanitaria en diferentes partes del mundo. Además, la compañía aclaró que siempre se opuso al movimiento BDS y destacó que nunca han boicoteado a Israel, los negocios israelíes o los más de 20.000 anfitriones israelíes que están activos en su plataforma. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Me alegro porque aunque
Bueno, yo me imagino que el negocio de 200 propiedades de Airbnb disponibles en Judea y Samaria tampoco serían una gran fuente de negocio para Airbnb, pero el hecho de que prohibieran o las retiraran de su oferta, eso es algo que molestaba mucho porque la situación de Airbnb es de una compañía que para otros temas o en otras regiones pues no hace miramientos políticos o ideológicos sobre los territorios en los que acepta instalar su red de alojamientos. Pensemos, por ejemplo, yo por dar un ejemplo, yo no he visto que haya habido problemas o que ellos plantearan esta duda en territorios como Cachemira, en la India, o el norte de Chipre, que son territorios considerados de tierras ocupadas por otros países, o al menos en disputa, igual que esta. Entonces, por el agravio comparativo, me alegro que vuelvan a estar en oferta, aunque digo que tampoco se esperen las ONGs grandes donaciones, porque no creo que sea un foco de atención turística o demasiado trascendental para Airbnb. Nueva York ha declarado este martes la emergencia pública de salud debido a la epidemia de sarampión que se vive en la ciudad desde octubre pasado, concretamente entre las comunidades judías ortodoxas que viven en Brooklyn. Los habitantes sin vacunar en el barrio de Williamsburg tendrán que hacerlo de forma obligatoria. Se revisarán las cartillas de vacunación de todo individuo que haya estado en contacto con pacientes infectados y, de no hacerlo, se enfrentaría a multas de hasta $1.000. El Departamento de Salud Pública de la ciudad amenazó con cerrar algunas escuelas talmúdicas o prohibirles la entrada a niños que no estén vacunados. Hace 2 semanas, el condado de Rockland, al norte del estado de Nueva York, prohibió a los jóvenes sin vacunar la entrada a los espacios públicos como parques infantiles como respuesta al brote de sarampión en la zona, especialmente entre la población judía ortodoxa. Sí, alguien igual se asombra, como me asombré yo, decir, ¿por qué justamente entre los judíos? Pues no sé, se ve que entre estas comunidades ortodoxas ha calado este mensaje de pseudocientífico de que las vacunas provocan autismo y no sé qué otras chorradas, porque el médico que hizo esa declaración o que escribió ese artículo no solamente se retractó, sino que le han quitado la licencia de médico directamente, porque eso era un estudio totalmente falso y todo esto no responde a ninguna verdad científica. Y por el contrario, pone en peligro a la población, porque el hecho de que se contagien de sarampión, al no tener defensas, pues la sarampión puede matarles. Y aparte propagan la enfermedad entre, por ejemplo, recién nacidos o entre personas mayores, etcétera, etcétera. Bueno, parece que esto va a ser un aviso importante para la comunidad ortodoxa, o como ellos prefieren llamarse, hasídica de Nueva York, porque la verdad es que esto se ha centrado, la epidemia, en barrios concretos donde viven prácticamente solamente estos judíos, o sea que no es algo tan extendido en cualquier zona de la ciudad. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a todo aquel que dude sobre la eficacia de las vacunas o que tenga alguna certeza pseudocientífica sobre los efectos secundarios que puedan tener, y que se lo piensen, porque están poniendo en peligro a todo el resto no solamente al resto de la población, sino a sus propios hijos. Esto es algo que nadie se podría haber explicado hace 20 años, cuando por fin se consiguió erradicar enfermedades como la poliomielitis, y que ahora puede ser que vuelvan a resurgir porque hay familias que no vacunan a sus hijos. Pues así es como cerramos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural.
entramos ahora en la segunda parte de estas noticias de Radio Sefarad. Lo hacemos con la agenda cultural y lo hacemos con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Pues comenzamos con unas conferencias en el Centro Cultural La Térmica en Málaga, que esta semana aborda la crónica negra, el poder y la información, la escultura, la huella judía y los cómics. Nosotros, como comprenderán, nos centramos en el aspecto cultural judío, anunciándoles que este jueves 11 de abril se celebrará una nueva cita del ciclo La huella árabe y judía, con 2 documentales y un coloquio dedicados a la huella judía, el mito de Sefarad. A las 7 de la tarde se proyectará Tánger, esa vieja dama, de Javier Riollo y José Luis López Linares, y a las 6 se podrá ver Tu boca en los cielos, los sefardíes del Magreb, ese maravilloso documental del que hablamos tanto con su realizador Miguel Ángel Nieto como su protagonista Rachel Muyal. Les ponemos el enlace por si quieren recuperar esas entrevistas. Tras las proyecciones habrá una mesa redonda sobre la huella de los judíos en Málaga, la vida en la judería, con Javier Riollo, periodista, director de cine y guionista, Jacobo Israel Garzón, escritor y divulgador de la cultura judía y el que fuera presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y uno de los padres de nuestra radio, y María Antonia Abel, profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Jaén. Estupendo, pues repleta esa agenda para este evento particular. Pasamos ahora a hablar de otro asunto, Raquel. De series israelíes, en concreto de Fauda, que ha tenido mucho éxito. Yo sigo pensando, y lo voy a decir una vez más, me aprovecho de que trabajo en Radio Sefarad, que Hatufin es mucho mejor que Fauda, pero bueno. Bueno, no puedo opinar porque no he visto ninguna de las dos. ¡Qué suerte poder verlas otra vez! Bueno, de nuevo. Bueno, en este caso les hablamos de la próxima temporada, la tercera de Fauda. Ha comenzado a filmarse a principios de este mes de abril. El sistema de televisión por cable israelí Yes reveló nuevos detalles en un evento mediático que presentó su programación para este año. ¿Estás listo para entrar en el lugar más poblado, peligroso y explosivo de Medio Oriente? Así comienza el clip corto que muestra al personaje principal de Fauda saltando de un camión. Bienvenido a Gaza, se escucha antes de que la escena pase a un oscuro túnel subterráneo. Yes no ha proporcionado la fecha de estreno para la tercera temporada, pero se supone que se presentará a finales de este año y consta de 12 episodios. Se estrenará primero en Israel y después llegará a Netflix, que es la plataforma que la ha dado a conocer a nivel internacional. La próxima temporada, esta tercera, llevará a sus personajes a lo más profundo de Gaza para dañar la infraestructura de Hamas y para llegar al jefe del ala militar de Hamas en la franja. Para hacerlo, el protagonista, Doron, irá encubierto como entrenador de boxeo en Hebrón para familiarizarse con una figura de Hamas que vive allí, para establecer conexiones con esa persona. La actriz y cantante Marina Maximilian se unirá a la próxima temporada, a esta tercera, interpretando a la jefa del Shin Bet en Gaza. Bueno, pues dejamos la ficción ahí apartada en esa serie, en esa nueva temporada de Fauda, para cerrar la agenda cultural con una editorial que solemos traer aquí a Radio Sefarad, Sexto Piso. Sí, y presenta un título interesantísimo, se llama El pasajero. Es la novela testimonial de Ulrich Alexander Boschik, un autor precoz que falleció trágicamente antes de cumplir los 30 años. La acción nos sitúa premonitoriamente en Berlín en noviembre de 1938. Otto Silbermann es un empresario judío, un hombre que hasta la llegada al poder del partido nazi había sido un miembro respetado de la sociedad. Una mañana aporrean la puerta de su piso, vienen a detenerlo, a despojarlo de sus bienes, quizá incluso a ejecutarlo. No es un suceso aislado. Por toda la ciudad y con el beneplácito de las autoridades se producen arrestos y linchamientos de los que Silbermann es testigo. Lo imposible parece estar ocurriendo. Sin nadie a quien recurrir, consciente de ser el blanco perfecto del odio, procura hacerse invisible y huir. Aferrado a un maletín que contiene todo el dinero que ha conseguido salvar del expolio, toma un tren tras otro recorriendo Alemania mientras trata de hallar la manera de cruzar la frontera y fugarse al extranjero. Esta es la hipnosis que nos presenta la editorial de este libro, del que intentaremos hablar con más profundidad, como siempre les decimos, con algún responsable de Sexto Piso, pero que se han podido leer en prensa
las referencias a este libro. No me sale ahora las reseñas. Las reseñas, decir. Gracias, Alex. Las reseñas, son prometedoras y estamos deseando poder leerlo. Bueno, pues nada, una opción para leer. Sexto Piso, te hago una pregunta aquí. Sí. ¿Se especializa en novelas policíacas de misterio? No, pero sí que de alguna manera tienen un especial interés por la novela negra y por... Es que me estaba fijando en su logotipo visto desde el otro lado al revés y me sugería una proposición, ¿no? De hacer un piso en el que en vez de parecer que una persona se tire, vuela, ¿no? Desde la ventana, así como la imaginación, ¿no? Con la literatura. Pero bueno, por eso, porque parece, visto cómo es realmente, no parece una persona cayendo desde un sexto piso. Si tienen interés en la editorial, pues tecléenlo bien en Google, porque yo he puesto sexto piso, entonces claro, y te han salido otras cosas, ¿no? Que no podía traer a la agenda cultural. Se tiraban de otra forma las personas. Bueno, nos despedimos aquí en estas noticias de Radio Sefarad. Volveremos mañana, como siempre, les esperamos en la página web www.radiosefarad.com.